Capítulo 7. Inicio de las operaciones. Salvadme. Suplicó Yen Jin-min mientras retrocedía, pero fue incapaz de alzar la voz. No, por favor, me va a matar. Pero por más que lo intentaba, no podía escapar. Era como si tuviera una pesada cadena de hierro atada a los tobillos. La chica empezó a llorar. El asesino miró a su alrededor. No pensaba que fuera capaz de moverse y no había cámaras de seguridad en ese callejón oscuro, así que pensaba hacer todo lo que tenía planeado. Me encanta este vecindario. Pensó mientras esbozaba una sonrisa perversa y empujaba el cuchillo contra el estómago de Yen Jin-min. Pero en ese momento, una mano salió volando de la oscuridad y atrapó el cuchillo por la hoja. El asesino en serie levantó la vista y vio a un chico frente a él. Estaba en buena forma y llevaba una sudadera con capucha que mantenía a oscuras la mayor parte de su rostro. Se quedó mirando la hoja y la mano que la estaba agarrando. Este tipo. ¿Está usando guantes? Ni una gota de sangre caía de la mano que agarraba el cuchillo. ¿Quién demonios eres?, dijo el asesino en serie mientras tiraba varias veces el cuchillo, esforzándose por recuperarlo. Cuando vio que no cedía, soltó el mango y echó a correr. Pequeña mierda de perro. El asesino en serie miró hacia atrás varias veces mientras corría, y cada vez, el hombre extraño se mantenía cerca, siguiéndolo. ¿Quién es? Entrando en pánico, el asesino en serie cambió de planes y varió de dirección, atrayendo a su oponente hacia el terreno baldío al que había estado llevando a la niña. No paraba de pensar que si su mano estaba protegida con algo, solo tenía que atacarlo en otro lugar. Al llegar a su destino, el asesino en serie disminuyó un poco su velocidad, permitiendo que la distancia entre los dos se redujera con cuidado. Y, cuando estaban a solo un paso de distancia. «Come esto, perra». El asesino en serie se dio la vuelta y sacó un destornillador que tenía escondido bajo la manga. Lo movió con ferocidad hacia el pecho de su perseguidor. «¿Me quieres? Toma esto». Clank. La mano que sostenía el destornillador, tembló por el impacto y rebotó de forma inofensiva contra el pecho de ese extraño hombre. ¿Qué es eso? No entendía qué estaba pasando, si usaba alguna protección de esgrima o alguna otra protección. ¿Qué llevas ahí debajo?, preguntó el asesino incrédulo. Si hubiera podido sentir algo de maná, o tal vez hubiera sido un poco más ingenioso, no habría hecho una pregunta tan tonta. Había atacado a este hombre 2 veces, pero aún así la palabra, cazador, no se le había pasado por la cabeza. Parecía extraño que su oponente estuviera tan tranquilo. Un gruñido bajo salió de debajo de la sudadera. También tengo una pregunta. Era la voz de Jin-woo. Sin esfuerzo, le quitó el destornillador y lo tiró al suelo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Jin-woo. Por un momento el asesino se congeló, como si la pregunta le pillara por sorpresa. ¿Por qué? ¿Quieres que te explique por qué hago esto? Me pregunto si hay alguna razón. El asesino en serie resopló con desprecio. Había pensado que Jin-woo estaba tratando de hacer el papel del héroe cuando apareció de repente y salvó a la mujer. ¿Solo es un niño? Por un instante, el asesino fantaseó feliz con la idea de que fuera alguien como él. La noche podía terminar bien después de todo. ¿Cuál es la razón? Si realmente tuviera que decirlo. Porque es divertido. Cuando veo a alguien más débil que yo, solo quiero atormentarlo. Ja. Al instante, la risa murió en su garganta y fue reemplazada por un grito. ¡Arg! Se desplomó en el suelo y se agarró el tobillo izquierdo. Le habían desgarrado los ligamentos y sangraba con fuerza. Al levantar la vista, vio un cuchillo en la mano de Jin-woo. No lo había tirado al suelo. En ese momento, la sombría figura de Jin-woo desapareció. Esta vez, fue su tobillo derecho. El asesino en serie rodó por el suelo, incapaz de ponerse de pie, ahora que le habían cortado ambos tendones de Aquiles. Jin-woo comenzó a buscar en sus bolsillos y le quitó el teléfono móvil y la cartera. ¿Tú, qué eres, maldita perra? Ignorando sus gritos, Jin-woo caminó tranquilamente alrededor de su cuerpo y llamó a una ambulancia. A continuación, miró con cuidado el carnet de identidad de ese hombre. Después de verificar su identidad, volvió a poner en las manos del asesino el móvil y la cartera. No paraba de temblar. A medianoche te habrás entregado a la policía. ¿Qué? Lo harás. Si quieres vivir. No tenía más que decir. Jin-woo plantó a un soldado sombra en la sombra del asesino en serie antes de levantarse. Le iba a dar al soldado una orden similar. No sé cómo de paciente será la sombra del alto orco. Esperar y proteger a Colmillo era la especialidad de los altos orcos. Hasta que desobedezca mi orden, lo quiero vivo. Tenía que estar vivo para reflexionar sobre sus errores durante mucho tiempo. ¿Qué demonios eres?, preguntó el hombre una vez más. Jin-woo no respondió. Lentamente, salió del descampado dejando al asesino en serie temblando de dolor y miedo. A lo lejos, escuchó el sonido de la sirena de una ambulancia. Después de alejarse lo suficiente de la escena y ver que no había nadie alrededor, se quitó la capucha. ¡Oh! El soldado escondido dentro de la sombra del asesino resonaba con su nueva habilidad, notificándole que podía intercambiar posiciones con ella. Intercambio de sombras. Cuanto más la veía, más se daba cuenta de cuán útil era esa habilidad. No era una piedra rúnica de alto grado por nada. Pensó mientras sonreía con satisfacción.
Recientemente se había dado cuenta del poder de su nueva habilidad. Ni siquiera era capaz de adivinar cómo de útil podría llegar a ser en el futuro si aumentaba de nivel la habilidad y reducía el tiempo de enfriamiento. En ese momento, decidió regresar a casa. ¿Qué es eso? Cuando levantó la vista hacia el cielo, vio que la luna ya se alzaba sobre su cabeza. ¿No era mañana? La incursión conjunta coreano-japonesa en la isla de Jeju estaba a punto de comenzar. Si hasta él estaba nervioso, pensaba que el resto de cazadores lo estarían mucho más. Jinwoo recordó las caras de la gente que conocía, animándolos para que volvieran de forma segura. En ese momento, Koutou estaba situado en el centro de la sala de ejercicios de la Asociación de Cazadores Japonesa. Estaba rodeado de cazadores de clase S, 2 delante y 1 detrás. Koutou, dando una profunda respiración, abrió lentamente los ojos. Sintiendo que era el momento de atacar, todos los cazadores corrieron hacia él. Sin embargo, los 3 cazadores cayeron al suelo. Buen trabajo. ¿Cómo se esperaba de Koutou? Parece que todavía no estamos a su nivel. Los 3 cazadores que yacían en el suelo de madera de la sala de entrenamiento se pusieron de nuevo en pie. Por supuesto, eso fue posible porque se había contenido. Koutou se inclinó en silencio ante ellos como señal de respeto por su duro trabajo. No hay ningún problema con mi condición. Esa era la mejor manera de evaluar los acontecimientos de los últimos días. Pensaba que, con la incursión conjunta, Japón pronto sería capaz de tragarse a Corea y eso era suficiente para mejorar su estado de ánimo. Pero había una cosa que seguía molestándolo. Sang Jinwoo. No sabía cuál era su identidad. Cuanto más recordaba su combate, más amargo era el sabor que sentía en su boca. Bueno, no importa, pensó Koutou, mientras sacudía la cabeza. De todos modos, Sang Jinwoo no iba a participar en la incursión y el plan del presidente funcionaría sin problemas. Una vez que Corea hubiera perdido a sus cazadores de rango S, Japón tendría toda la iniciativa. En ese momento, las personas que estaban dispuestas a dar una recompensa justa por la ayuda japonesa no podrían dejar de dar aplausos. Y cuando eso sucediera, ¿qué puede hacer una sola persona? Ya fuera un cazador todopoderoso o solo su ilusión, era bueno para Japón que no fuera a participar en la incursión de mañana. No había nada de qué preocuparse. La batalla sería al día siguiente. Koutou sonrió en silencio bajo la luz de la luna. Espero con interés trabajar con usted. El director de la cadena de televisión se inclinó ante su cámara. Normalmente esto sería un acto extraño, pero el hombre que estaba ante el director no era alguien ordinario. Se trataba de un cazador activo de rango A. Esta incursión marcará la diferencia entre la vida y la muerte para nuestra emisora. Para ganar los derechos de emisión habían utilizado la mitad del presupuesto anual de la empresa. La competencia por conseguir esos derechos había sido feroz y habían tomado una decisión muy audaz. Las puertas de rango S eran extremadamente raras. En los últimos 10 años, solo se habían descubierto unas pocas. Además, aunque apareciera alguna, era imposible llevar un equipo de grabación para grabar un video en su interior. En otras palabras, esta sería probablemente la primera y última vez para que el público viera una incursión de clase S. A menos que hubiera un accidente, si se volvía a abrir una puerta de clase S, sería en otro lugar. Además, en lugar de hacer una grabación y emitirla más tarde, la transmisión se haría en directo, con un retraso máximo de 10 minutos. Esperaban que la audiencia superara el 70%. Tal vez, incluso el 80%. Si se calculaba el posible beneficio de vender las imágenes a otros países, gastar la mitad de su presupuesto, era una buena inversión. Siempre que la incursión no falle, nadie querría ver un video con los mejores cazadores de Corea siendo devorados por las hormigas. No, más importante, no podrían transmitirlo. El director estaba poniendo todas sus esperanzas en el éxito del cuarto intento de subyugación de la isla de Jeju, y por ello se estaba inclinando una y otra vez ante la persona que iba a filmar las imágenes. De hecho, si así lo deseara, el director se arrodillaría ante él. Jefe, no se preocupe tanto, dijo el cámara tranquilizando al ansioso director. Antes de convertirse en cazador se había ganado la vida con una cámara, y había estudiado su oficio diligentemente. No tenía la menor intención de arruinar una transmisión que toda la nación estaría viendo. Ahora que podía volver a trabajar en su viejo oficio, lo haría lo mejor posible. Volveré a ganar dinero con mi profesión. Ya estaba ganando una gran cantidad de dinero como cazador de rango A, pero este era un regalo demasiado tentador para él. Si jugaba bien sus cartas, podría ganar grandes sumas de dinero, y tal vez, incluso la fama de los participantes de rango S. Quizá podría convertirse en el cazador de rango A más famoso de Corea. Ante este pensamiento agradable, una sonrisa apareció en los labios del cámara. ¿Pero el presidente de la asociación ha autorizado la emisión? No es una persona que haga algo por dinero. El director asintió con la cabeza. El dinero que usamos para comprar los derechos se distribuirá entre los cazadores que participan en la operación. Entonces, ¿por qué? El director sabía lo que quería preguntar. ¿Por qué nos permiten grabarlo? Creo que para consolar a la gente, respondió el director contestando su pregunta. Aunque había hecho una pausa, lo había pensado con cuidado.
La Asociación de Cazadores de Corea ya había sufrido 3 derrotas a manos de las hormigas. Debido a los sucesivos fracasos, habían perdido la credibilidad y la confianza de la gente. La nación se había sumido en el pensamiento derrotista de que sus cazadores no tenían el poder necesario para ganar contra las hormigas. Esta era la oportunidad de revertir esa perspectiva deprimente. Se ve perfectamente leyendo la reacción de la gente en los foros de internet. El presidente de la asociación quería ir un paso más allá. Iban a grabar el momento de la victoria con una cámara para hacérselo saber a la gente. Esto demostraba la resolución del presidente de que no podía haber más derrotas. El cámara sintió ante la explicación del director. Cuando bajó la mirada y vio el reloj en su muñeca, se levantó con un rostro sombrío. Ya es la hora. Me voy. Buena suerte, cazador. Dijo el director volviéndose a inclinar ante el cámara una última vez. Ta, 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 ta. El helicóptero que transportaba a los cazadores de clase A se elevó en el aire. La cabina estaba ocupada por los cazadores más fuertes de Corea, pero el siempre sonriente Ma Dong-bok, el que siempre estaba lleno de confianza, Choi Jong-in y el hombre que siempre tenía una actitud optimista, Baek Joon-ho, mostraban una expresión sombría. El cámara terminó de hacer las últimas comprobaciones a su equipo. Llevaba la cámara colocada alrededor de la cabeza para que no interfiriera con sus movimientos. Si hubiera sabido que la cámara es lo que los hace sentir incómodos, no habría venido con ellos. En ese momento, el helicóptero se dirigía a la isla de Jeju, quizás el lugar más peligroso de Corea y puede que del mundo. Pensando en su destino, el cámara no pudo evitar tragar saliva. No importaba cuánto intentara mantener la calma, el aumento de tensión era inevitable. Y lo mismo le estaba ocurriendo a todos los cazadores de clase S. Para aliviar la tensión, Baek se puso a hablar con su amigo. Hermano, no esperaba verte aquí. Min Jung-ho le devolvió la sonrisa. Sin mi habilidad de curación, seguro que eres el primero en morir. Después de todo, siempre que ves a una bestia salta sobre ella sin pensar. Oye, no puedes decir eso, ¿cuándo he saltado sobre una bestia mágica? Los cazadores se echaron a reír ante la pequeña conversación de los dos hombres. Min Jung-ho era el único sanador de rango S de Corea. Todos los miembros de la incursión le dieron la bienvenida cuando se enteraron de que regresaba de su retiro para ayudarlos. Tener un sanador en el grupo marcaba una gran diferencia, especialmente uno tan bueno como Min Jung-ho. Podrían luchar sin preocuparse por las lesiones. Señor Baek, ¿has visto a Sang Jin-woo? Murmuró Cha-in, que estaba sentada junto a Baek cuando vio que, gracias a la conversación de los dos cazadores, el ambiente comenzaba a relajarse. Sang Jin-woo. Sí. Baek Joon sacudió la cabeza. No, no lo he hecho. ¿Por qué? Ah. No. Debo haberme equivocado. En ese momento, Ma Dong-bok se echó a reír. Jo, jo. Por fin hemos llegado. Los ojos de los cazadores se volvieron hacia donde estaba señalando. Frente a ellos, una mancha negra apareció en el horizonte. A través de la puerta de cristal del helicóptero, vieron la tierra que se había convertido en propiedad de las bestias. Las hormigas mutantes comenzaron a elevarse una vez que vieron el helicóptero. Siete hormigas aladas se acercaron para interceptar el helicóptero. Me haré cargo de ellas. Choi Jong, el único cazador de clase mago del grupo, se acercó a la puerta abierta y miró al exterior. Iba a usar una de sus habilidades, lanza de fuego. Cuando completó el lanzamiento, 7 ráfagas de fuego salieron disparadas dejando una larga cola brillante y golpeando a las hormigas. Intentar matar a una hormiga con la débil potencia de un solo conjuro era un ejercicio inútil, pero fue lo suficiente como para quemar sus alas. Eik, las hormigas ardieron y cayeron hacia el suelo sin poder hacer nada. Choi Jong miró fríamente a las hormigas y apretó el puño con satisfacción. Sin embargo, todavía era demasiado temprano para disfrutar el sabor de la victoria. ¿Qué tal Japón? Preguntó Choi Jong a Ma Dong-bok, dándose la vuelta. Las hormigas notaron que el grupo se estaba acercando y comenzaron a moverse. No tenían tiempo que perder. BFFFFF Ma Dong-bok escuchó por el receptor que tenía en su oído. En esta ocasión estaba a cargo de liderar al equipo ofensivo de Corea. Comenzamos. La frase fue cortada por una terrible explosión. Como si fuera una señal, se escucharon numerosas explosiones en toda la isla, y el paisaje pronto estuvo salpicado de columnas de humo ondulante. La cuarta operación de subyugación estaba oficialmente en marcha. Lin Tae-gyu, el maestro del gremio segadores, frunció el ceño mientras miraba hacia el suelo desde el helicóptero. Miles de hormigas habían salido del hormiguero en respuesta a las explosiones y se habían dispersado en 4 grupos. Se movieron hacia las regiones este, oeste, norte y sur de la isla. Asqueroso, completamente asqueroso. Deben estar todas. Puede ser. La larga línea de hormigas desapareció con el tiempo y pronto solo quedó un gran agujero negro en el suelo. Era la entrada a la guarida de las hormigas. El tamaño del hormiguero era tan grande que sus túneles eran como una carretera. Ahora solo tenían que ir hasta la parte interior del hormiguero donde les esperaba la hormiga reina. Era el objetivo de esa incursión, erradicarla. Todos.
gritó Madame Bok mientras hacía gestos con las manos para reunir a todos los miembros del grupo al lado de la puerta. Incluso hizo un gesto al vacilante cámara. El estruendo de las aspas del helicóptero era demasiado alto. Al verlo, todos los que participaban en la operación se reunieron. En los cientos de simulaciones que hemos realizado, los cazadores japoneses pudieron resistir durante aproximadamente una hora. Tenemos que matar a la reina dentro de esa hora como sea. No había necesidad de mencionar lo que sucedería si fallaban. A diferencia de las 3 primeras operaciones, no había forma de escapar. Estarían aislados dentro del hormiguero. Madame Bok miró las caras de los miembros del equipo una por una, y cada una asintió con la cabeza, con sombría determinación. No puedo tener mejores compañeros. A menos que se vuelva a repetir una catástrofe como la de la isla de Jeju. Era probable que nunca se volviera a formar un grupo como este. Y Madame Bok tenía el honor de ser el líder del equipo. Vamos, dijo Ma rompiendo el silencio. Todos habían tomado un momento para prepararse. 7 personas en total, los 6 miembros del equipo de asalto y un cámara, saltaron del helicóptero. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que esos idiotas entraron en el hormiguero?, preguntó Koutou. Dame un momento. En principio, era responsabilidad de Koutou contactar con el centro de control, pero había delegado la responsabilidad de llevar el voluminoso equipo de comunicaciones a otro cazador. Han pasado algo menos de 10 minutos. 10 minutos. Era hora empezar la retirada. Koutou inspeccionó brevemente sus alrededores antes de reunir al resto de su escuadrón para abandonar la isla de Jeju. Los cuerpos de las hormigas masacradas estaban apilados a su alrededor. En esta incursión, el objetivo del equipo japonés era crear una distracción, pero en lugar de eliminar hormigas para disminuir su cantidad, se habían dedicado a ganar tiempo mientras se aseguraban la retirada. Pero, aunque estaban más centrados en defenderse, aún consiguieron este resultado. Pueden ser un oponente difícil para Corea, pero no lo son para Japón. Las comisuras de la boca de Koutou se elevaron con confianza. Pateando el cadáver de una hormiga que estaba en su camino, emitió la orden de retirada. Había llegado el momento de avanzar hacia el verdadero objetivo del equipo japonés. Pero en ese instante, señor Koutou, ¿y bien? El cazador a cargo de las comunicaciones tenía las cejas fruncidas por la preocupación. No puedo contactar con el Escuadrón 3. Está fallando el dispositivo. No resultaba raro que una máquina fallase durante un trabajo importante, aunque hubiera pasado por varias inspecciones. El punto de aterrizaje asignado al tercer escuadrón estaba en la región sur de la isla. No estaba lejos del primer equipo, el escuadrón de Koutou, que había aterrizado al oeste y había continuado moviéndose hacia el sur. ¿Cómo de lejos está de nuestra posición la última ubicación confirmada del equipo 3? A nuestra velocidad actual podemos llegar allí en 10 minutos. Estaba mucho más cerca de lo esperado. Si los dejaban solos, el tercer escuadrón no recibiría la orden de retirada y se quedaría atrapado dentro de la isla, sufriendo grandes bajas. No podían permitirse perder a 5 cazadores de clase S, especialmente si se tenía en cuenta el siguiente paso de la operación japonesa. En particular, el tercer equipo estaba formado por sus mejores cazadores, ya que su zona de aterrizaje era la más cercana a la entrada al hormiguero. Perderlo sería un golpe devastador para Japón. Bueno, no debería ser nada. Debe haber alguna clase de error. Vamos hacia ellos. Esperemos poder establecer contacto con ellos antes de llegar allí, dijo Koutou tomando una decisión, después de un momento de reflexión. Pat, cuando Jingwoo se detuvo, sonó un familiar sonido digital. Ding. Has logrado completar la carrera de 10 kilómetros. Correr 10 kilómetros. Completado, 10 de 10. A diferencia de cuando había recibido la misión diaria por primera vez, la respiración de Jingwoo no estaba alterada en lo más mínimo. Después de haber repetido la búsqueda diaria durante meses, se sentía como una parte natural de su vida diaria. Al mismo tiempo, el mensaje con la recompensa apareció ante sus ojos. Estado. De los 3 puntos de la recompensa diaria, Jingwoo asignó 2 puntos a agilidad y 1 a fuerza. Estadística. Fuerza, 219. Agilidad, 230. Inteligencia, 250. Vitalidad, 200. Percepción, 200. Reducción de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 0. Jingwoo sonrió al ver cómo las estadísticas terminaban en 0. Si solo hubiera conseguido un punto más. Lamentablemente, hoy no podía ganar más puntos. Aún así, no pudo evitar poner una sonrisa al ver cómo había elevado las estadísticas de manera uniforme. Bien. Después de subir la inteligencia a 250, volvió a asignar puntos a las otras estadísticas para evitar que alguna se quedara desbalanceada. Todas las estadísticas tienen su propósito. Esa era la conclusión a la que había llegado tras todo este tiempo. No se había arrepentido de subir ninguna de ellas. Entonces, salvo alguna situación imprevista, decidió mantener las estadísticas equilibradas en todo momento. Jingwoo cerró la ventana de estadísticas con una cara satisfecha y se tomó un momento para mirar a su alrededor. Aunque era un vecindario tranquilo, la cantidad de personas que caminaban por la callera era extremadamente baja. No se sorprendió demasiado, ya que podía adivinar lo que estaba sucediendo. Jingwoo sacó su teléfono móvil y verificó la hora. Como pensaba, era la hora de la incursión conjunta entre Corea y Japón. Toda la nación estaba pegada a sus televisores. Jingwoo se dio la vuelta. Aunque ya había completado la carrera, sus pasos para volver a casa fueron mucho más rápidos de lo habitual.
La operación transcurría sin problemas. Hasta ahora, el equipo de Ma Dong-bok había penetrado a fondo en el hormiguero sin encontrar a ningún enemigo, tal como había asegurado Japón. Su interior era similar a una mazmorra tipo cueva. La principal diferencia era que las paredes del hormiguero no estaban revestidas de piedras luminosas para alumbrar el camino, haciendo que los cazadores tuvieran que confiar en sus propios medios para ver. Gloop, aunque pensaba que tenía bastante experiencia en mazmorras, la boca del cámara se había secado por la tensión. Su posición estaba en la parte de atrás. En el frente, John había conjurado una llama para iluminar el camino, mientras el resto de cazadores lo seguían de cerca. También había un punto de luz frente al cámara. Sin embargo, en medio de esa oscuridad interrumpida por la magia del cazador de rango S tampoco era tan útil. Solo podían ver unos metros por delante. Está demasiado tranquilo. Ma Dong-bok asintió con la cabeza, mostrándose de acuerdo con las palabras de Choi John. Ma Dong-bok se encontraba al frente del grupo, como líder y como cazador especializado en aguantar golpes. Tenía el deber de proteger a Choi John. Algo iba mal. Enfocando su mirada, Ma miró con cautela en todas las direcciones. Su disposición alegre habitual no se podía ver por ninguna parte. Baek Jono también era diferente a su yo habitual. Desde el momento en que había entrado en el hormiguero había abierto sus ojos de bestia, para asegurarse de que no se perdería una mínima fluctuación mágica. Min Diangu y el cámara también parecían nerviosos. Solo Cha-in caminaba como siempre, en silencio y con las manos sobre la empuñadura de su espada. Su cara mostraba una expresión en blanco. Entonces, ahí, pronunció John con inquietud, señalando el área que estaba justo delante. Los cazadores observaron sus alrededores con un asombro silencioso. Un sinfín de huevos cubrían las paredes y el techo. En cada uno de ellos, una larva oscura se retorcía dentro de su caparazón traslúcido. Al ver este lugar usado para el desove, con una atmósfera cargada de tristeza y del olor al almizcle de las hormigas, solo pudieron sentir una emoción. Asco. Quemamos estas cosas, dijo John, incapaz de ocultar su repulsión. En cambio, Ma Dong-bok se rió por primera vez desde que había entrado al hormiguero. Me gustaría, pero no tenemos tiempo para detenernos. De todos modos, aunque todas salieran de su cascarón, su esperanza de vida era solo de 1 año. Solo si mataban a la reina podrían sentirse cómodos. Algo se acerca, advirtió Baek Jono señalando un punto en la oscuridad, pero antes de que añadiera algo más, Cha-in ya había desenvainado su espada y Ma Dong-bok había levantado un escudo tan grande que cubría todo su cuerpo hasta la barbilla. Estaba preparado para cualquier cosa. Sa. Alrededor de 10 hormigas aparecieron al unísono. Sus ojos se habían atrofiado hacía mucho tiempo por la oscuridad de las cavernas. Era como si fueran mutantes nacidos en la isla de Jeju. ¿Son la guardia de la reina? John sacudió la cabeza. No, creo que simplemente están protegiendo la zona de desove. Entonces esto no será un desafío. No hacía falta añadir que, si no se trataba de la guardia del jefe, solo serían monstruos normales. Si ese era el caso, no tendrían ninguna oportunidad contra la potencia de fuego de un equipo de rango S. Ma Dong-bok, que sabía que no tenían mucho tiempo, fue el primero en atacar. Vamos. El resto de cazadores lo siguieron. Las llamas brotaron de la punta de los dedos de John, mientras que las flechas disparadas por Lim Tae-gyu cruzaron el aire. Como supuso Ma Dong-bok, la pelea terminó en un instante. ¡Kiaaf! La cabeza de la última hormiga cayó al suelo mientras sus mandíbulas todavía chirriaban de rabia. Cha-in se sacudió los fluidos corporales que tenía encima. Si la cámara de desove está aquí, dijo Ma Dong-bok para confirmar lo que todos estaban pensando. Significa que la cámara de la reina está cerca, añadió John, terminando su pensamiento. Mierda, gritó de repente el cámara, que estaba capturando imágenes de los huevos, mientras que el resto de cazadores realizaba una última verificación de su equipo. Los 6 volvieron la mirada hacia él. Lo siento, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia los cazadores disculpándose. Había olvidado a todas las personas que estaban viendo la transmisión a través de la cámara. Baek Jono sintió curiosidad y se acercó al cámara. ¿Qué hay ahí? Nada. Hay uno diferente, dijo el cámara riéndose tímidamente para ocultar su vergüenza y señalando hacia una esquina. Hay una gran cantidad de huevos eclosionados, pero uno de ellos es mucho más grande que los demás. Los ojos de Baek Jono se abrieron de par en par cuando volvió su mirada hacia donde apuntaba el cámara. Literalmente, los huevos del resto de las hormigas eran del tamaño de una rueda de bicicleta, mientras que el huevo al que se refería era tan alto como un humano. No, su forma alargada y ovalada habría sido suficiente para que saliera una hormiga adulta. ¿Es el huevo de una hormiga? ¿Qué demonios van a hacer de ahí?, dijo Min Jung-ho igual de sorprendido tras acercarse al huevo gigante. Baek Jono, cuyo rostro se había oscurecido por un instante, de repente cambió su expresión y le dio una palmada en la espalda a Min Jung-ho con una sonrisa deslumbrante. Solo necesitamos matar a la reina. Todo lo demás no es de nuestra incumbencia. Sí. Min Jung-ho se dio la vuelta y volvió con el resto de cazadores. Pero Baek Jono volvió a mirar al huevo por última vez. Absurdo. Koutou no podía creer lo que veía. Los otros cazadores guardaron silencio o tragaron nerviosos. Koutou miró a su alrededor mientras fruncía el ceño. Habían encontrado el lugar donde el tercer escuadrón había perdido el contacto.
Todos estaban sin cabeza. Para el resto de cazadores fue impactante ver a sus 5 compañeros muertos y tirados en el suelo. Koutou se frotó la sien mientras se acercaba para examinar los cadáveres de los cazadores. No han sido cortados por ninguna cuchilla. Sus cabezas habían sido arrancadas. ¿Cómo de poderoso tiene que ser un mordisco para destrozar sus gargantas de esa manera? Mientras Koutou estaba asombrado por las implicaciones de lo que veía, un cazador se acercó hasta él. «Estas malditas hormigas», escupió con ira. Koutou sacudió la cabeza. No fueron las hormigas. No las que hemos visto. ¿Qué? Sea lo que sea, es algo nuevo. ¿Cómo es posible? Koutou tragó saliva. No importaba cómo lo viera, no había rastros de una pelea alrededor de los cuerpos. Si las hormigas los hubieran abrumado con su cantidad y el tercer escuadrón habría terminado siendo aniquilado, entonces se podrían ver cuerpos muertos de hormigas u otros signos reveladores. Pero no había nada, solo las heridas que quedaban en los cadáveres de los cazadores. A juzgar por las posiciones en las que habían caído los miembros del escuadrón, parecían haber sido derrotados por un único enemigo. ¿Qué bestia podría hacerle esto a los mejores cazadores de Japón? Lo único que podría lograr algo así era el jefe de una mazmorra de rango S. Koutou tomó el micrófono del cazador que estaba a su lado e intentó reunir la fuerza necesaria para hablar. «Soy Koutou. Habla. ¿Dónde está la reina? Ha abandonado el nido. Déjame comprobarlo». El operario al otro lado del dispositivo verificó las imágenes captadas por una cámara de detección de poder mágico conectada a un satélite estacionado en una órbita baja. Era una tecnología a la que solo los Estados Unidos, Japón y China tenían acceso en todo el mundo. Además, China solo había sido capaz de obtenerla mediante ingeniería inversa, copiando la tecnología estadounidense. Los únicos países con la tecnología original eran Estados Unidos y Japón. La ubicación de la reina estaba siendo monitorizada en tiempo real con la tecnología punta de Japón y la información llegó en un instante a través del altavoz. No. La reina ha estado en su cámara todo el tiempo. Ah, los cazadores coreanos están entrando en su habitación en estos momentos. ¿Qué? Gritó Koutou, alzando la voz de repente. Sintió como su corazón se detenía por un instante. ¿No ha sido obra de la reina? La respiración de Koutou se aceleró. Las cosas iban mal. Muy mal. Ordena la retirada. Dile a todos los cazadores japoneses que abandonen la isla de inmediato. Dijo a toda velocidad, con un tono desesperado. Entendido. Capítulo 8. Sensación siniestra. Cuando Koutou cortó las comunicaciones, su expresión se oscureció. ¿Hemos pasado algo por alto? Durante la planificación de la operación habían desarrollado una serie de planes de contingencia para contrarrestar cualquier posible situación que pudiera poner en peligro el éxito de la misión. Sin embargo, el exterminio completo de un escuadrón de cazadores de élite de 5 hombres había superado con creces las expectativas de todos. Espera, de repente, un recuerdo apareció en la mente de Koutou. Hacía 4 meses había ocurrido un extraño evento. Durante la vigilancia con satélites, la hormiga reina, que era vigilada a las 24 del día, sufrió una repentina caída de poder mágico. Quedó con menos de la mitad de su poder habitual. El equipo de investigación que evaluó el asunto hizo algunas predicciones muy optimistas, especulando que era una señal de que la reina se acercaba al final de su vida útil. Sin embargo, la reina había ido recuperando lentamente su poder mágico, haciendo que la repentina caída de poder fuera aún más confusa. ¿Se recuperó en un mes? Debido a esa recuperación inesperada, los investigadores se vieron obligados a cerrar la boca y desecharon la teoría. Señor Koutou, la voz de uno de sus compañeros de equipo trajo a Koutou de vuelta a la realidad. El compañero que había estado examinando los cadáveres del tercer escuadrón se levantó lentamente. Koutou recordó que este no era el momento adecuado para distraerse con especulaciones. ¿Habremos penetrado demasiado en el interior de la isla? Cientos de hormigas comenzaron a congregarse a sus espaldas, levantando la cabeza hacia los cazadores, como si estuvieran relamiéndose con anticipación. El equipo coreano ya había entrado en la sala del jefe, conocido como Nido de la Reina, apenas 15 minutos de entrar en el hormiguero. Si tardamos la misma cantidad de tiempo para volver, todavía les quedarían 30 minutos para completar la operación antes de la marca de 1 hora. Bien. Después de mirar su reloj, Madame Boca sintió con satisfacción. Hasta ese momento, todo había progresado sin problemas, y lo único que quedaba era completar con éxito la misión. Baek Jono usó sus ojos de bestia para determinar el número de enemigos que esperaban en medio de la oscuridad. La reina está al fondo, y hay 8 guardias frente a ella. Los guardias de la reina eran muchísimo más fuertes que las hormigas obreras. Sería complicado para Madame Boca enfrentarse a la reina y a su escolta solo. Necesitaría otro tanque como apoyo para aliviar la carga. Madame Boca echó un rápido vistazo a su alrededor. Cazadora Cha. Sí. ¿Puedes tratar con los guardias mientras me enfrento a la reina? Déjamelo a mí. Respondió brevemente. Durante sus incursiones con el gremio cazadores ocupaba el papel de tanque principal. Asumir el papel de tanque secundario sería fácil. Madame Boca miró a los miembros del equipo. Todos los presentes eran especialistas en cazar bestias. Hacer una planificación meticulosa sería una pérdida de tiempo. Vamos.
Tan pronto como Ma se volvió hacia las hormigas, Choi-Jon hizo un orbe de luz gigante y lo arrojó contra el techo del nido, llenando la sala con luz. Frente al enorme tamaño del globo de luz de Choi-Jon, el cámara no pudo evitar jadear sorprendido. He estado involucrado en muchas incursiones como cazador de rango A, pero nunca había visto una magia de luz tan enorme, completamente digno del mejor cazador de clase mago de Corea. Susurró rápidamente al pequeño micrófono que tenía al lado de los labios. Sus palabras estaban siendo emitidas a los espectadores de todo el país. Le acababan de comunicar que el índice de audiencia de la emisión que estaba grabando había excedido el 80%. Impulsado por su codicia, el hombre intentó acercarse aún más a la escena para obtener mejores imágenes. Pero Min Jung-go, que se encontraba a su espalda, agarró su hombro. El cámara se dio la vuelta sin dudarlo, le dolía tanto el hombro que se quedó con la boca abierta por el asombro. Desde cuando un sanador es tan fuerte, pero el cámara ni siquiera tuvo tiempo para sorprenderse por la fuerza de un sanador de rango S. La cara de Min Jung-go tenía una expresión completamente diferente a la que había tenido cuando intercambiaban bromas en el helicóptero. Aquí se encuentra el jefe de una mazmorra de clase S. Nadie va a asumir la responsabilidad de salvar tu vida, dijo Min Jung-go con voz enojada. El cámara asintió con la cabeza, incapaz de dar una respuesta adecuada. Si lo entiendes, quédate detrás de mí. Ahora las cosas empiezan a ponerse serias. Este era el verdadero poder de un cazador de rango S. Aunque era un sanador y poseía la peor habilidad de combate de todos, podía mostrar suficiente fuerza como para abrumar a los cazadores de rango A. Eso demostraba la brecha entre ambos rangos. El cámara no podía hacer nada en una zona donde tales personas monstruosas iban a combinar sus fuerzas para luchar. Por primera vez desde que se convirtió en cazador, el cámara se sintió impotente y se movió para situarse detrás de Min Jung-go. Era exactamente lo que se esperaba de él. Ahí vienen. Una hormiga gigante descubrió a los cazadores y comenzó a arrastrarse lentamente hacia ellos con sus 6 patas. Esa es la reina. Baek Joon-ho no pudo evitar tragar saliva. Las caras del resto de cazadores también mostraron expresiones nerviosas. El aspecto de la reina era abrumador. Después de penetrar a través del muro defensivo compuesto por miles de hormigas, se habían convertido en los primeros cazadores en ser capaces de ver a la reina con sus propios ojos. Hoy cortaremos la posibilidad de que aparezcan más de esas malditas hormigas. Baek Joon-ho estaba emocionado ante la idea de matar a un insecto de ese gran tamaño. Sin embargo, tenían que tratar con otra cosa primero. Su mirada, que había estado fija en la reina hasta ese momento, se movió hacia abajo. Tenemos que luchar primero con ellas. Había 8 hormigas que precedían los pasos de la reina. Lo primero que tenían que hacer para llegar a la reina era deshacerse de sus guardias. En ese momento, Madame Bok corrió hacia el frente como si hubiera leído las mentes del resto de miembros del equipo. Las venas de su cuello sobresalían de la tensión. Hormigas, venid a mí. En respuesta a su grito ensordecedor, los guardias, que eran muy sensibles al sonido, salieron corriendo hacia Madame Bok chasqueando sus dientes y garras. Cazadora Cha, ahora. Gritó Madame Bok dando una mirada a su equipo. Cha Ain, que se había distanciado de Ma, sacó una espada larga de la vaina de la cintura y, sujetándola con fuerza con ambas manos, la clavó en el suelo, usando su habilidad, temblor de provocación. BRRRRRRRRRRRRRR. Una onda circular de poder mágico se extendió desde la espada incrustada en el suelo. Los guardias de la reina, que estaban avanzando hacia Madame Bok, se dieron la vuelta para atacar a Cha Ain. Sí, Madame Bok apretó el puño cuando vio a los guardias corriendo hacia Cha. Había atraído con éxito la atención de las hormigas. Había llegado su turno. Se posicionó frente a la reina, que había cambiado de rumbo y estaba moviendo su enorme cuerpo hacia Cha Ain. Tu oponente soy yo. La reina chilló disgustada al enemigo que había aparecido, obstaculizando su camino. Jack. Fue un rugido terrible, cuya presión habría hecho sangrar los oídos de cualquier tanque normal. Pero no tuvo ningún efecto ante el mejor tanque de la nación. Ma utilizó una habilidad diferente, alarido desafiante. A diferencia de Cha Ain, que había empleado un temblor con efecto de área, la habilidad de Madame Bok estaba dirigida a un único objetivo, la reina. Al instante, la enorme hormiga detuvo su chillido y centró su mirada en el hombre que tenía delante. La habilidad había funcionado con éxito. Bien, el objetivo de Ma era aguantar los ataques de la reina hasta que sus compañeros derrotasen al resto de hormigas. Estaba convencido de que acabarían pronto y vendrían a ayudarlo. Mientras tanto, levantó su enorme escudo hasta la parte inferior de la barbilla. Sus ojos mostraban una resolución inquebrantable. Dame fuerzas para protegernos, tanto a mí como a mi equipo. Rezó en su interior. Siempre hacía lo mismo. Junto a los estallidos de explosiones que llegaban a su espalda, la reina de las hormigas comenzó su ataque. Ahora se decidiría el destino de mucha gente. Querido esposo, han dicho que los cazadores iban a salir hoy en televisión, no lo vamos a ver. No me interesa, no seas así. En la televisión han dicho que esta vez pueden ganar. Vamos a verlo juntos. Puff. Siempre dicen lo mismo. Te digo que no me interesa. A continuación, el anciano se dio la vuelta y siguió hojeando su periódico. Y, a pesar de estar detrás del diario, su esposa podía escuchar sus quejas. Tisk, tisk, tisk.
Los malditos periódicos no paran de hablar de los cazadores. La anciana escuchó las palabras de su esposo mientras cerraba con cuidado la puerta. Hacía tan solo 2 años, su esposo había estado más interesado en las noticias que llegaban de la isla de Jeju que cualquier otra persona y no paraba de apoyar a los cazadores. Después de perder a su único hijo contra las hormigas de la isla de Jeju, su desesperación fue tan profunda que era como si todo el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Y esa rabia terminó generando una profunda ira contra las criaturas mágicas. Su esposo alentó a la asociación de cazadores donando dinero cada vez que había una operación importante, y el día de la operación se ponía tan nervioso que era incapaz de dormir. Pero, como dice el refrán, cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción. Cuando la tercera operación sufrió grandes pérdidas sin lograr nada, aunque la asociación le había asegurado que comprometerían todo su poder, su esposo quedó aturdido durante días. Desde entonces había dejado de hablar sobre los cazadores. Había perdido toda la ilusión y esperanza. Una vez más, la anciana suspiró y agarró el mando a distancia mientras se sentaba en la sala de estar. Tan pronto como encendió la televisión, apareció un presentador que hablaba emocionado. Los orgullosos cazadores de nuestra República de Corea acaban de dar el primer paso en la incursión contra la reina de las hormigas. La lucha de los cazadores estaba a punto de comenzar. La anciana sostuvo sus manos frente a su pecho mientras miraba nerviosa el televisor. Cuando los cazadores resultaban heridos apartaba la vista con tristeza, y aplaudía con alegría cuando sus ataques impactaban con éxito. Al final, la primera hormiga ha caído. Eso marcó el comienzo. Las hormigas, que parecían temibles cuando luchaban contra los cazadores, cayeron una tras otra. Cada vez que mataban a un monstruo, todo el edificio se sacudía por los gritos y vítores de la gente. 4. Solo quedan 4. Ya han derrotado a la mitad. En ese momento, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Estaba muy agradecida por los cazadores que arriesgaban sus vidas para proteger a la gente, pero entonces recordó la cara de su hijo saltando de alegría cuando le informaron que había sido aceptado para realizar una gran empresa de la isla de Jeju. Solo quedan 2. 2 más y podremos golpear a la reina. Estamos cerca de tener éxito en la incursión. Y entonces... ¡Bam! La puerta de la sala se abrió de golpe y apareció un anciano que había llegado corriendo con la cara roja. Querido. Sin responder a su llamada, el anciano se quedó en silencio mirando la pantalla del televisor con los ojos rojos. Sus puños estaban apretados, temblando de emoción, mientras observaba los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos con la respiración contenida. Ha muerto. Han matado a la última de las poderosas hormigas que guardan a la reina. Solo queda la reina. Una vez que muera, las hormigas no podrán hacer otra cosa que desaparecer. Dijo el presentador emocionado. Y ahí van. No han dudado ni un momento en lanzarse contra la reina de inmediato. Cuando la televisión mostró a los 5 cazadores corriendo hacia Madon Bok, que seguía aguantando los ataques de la reina, el anciano, sin saberlo, comenzó a derramar fuertes lágrimas mientras levantaba emocionado las manos. En la cadena de televisión, el director estaba emocionado por los vítores que llegaban de todo el país. Director, acabamos de superar el 85%. Bien, el director apretó los puños. El índice de audiencia acababa de superar el 85%. Ese era un récord que no se rompería, aunque Corea llegase a la final de la Copa del Mundo. Además, si tenía en cuenta los beneficios de vender la señal al extranjero que llegarían en el futuro. Impresionante. Se dejó caer sobre su silla y se frotó la cara con ambas manos. El resto del personal de la emisora también suspiró de alivio cuando vieron la cara del director. En la pantalla, se mostraba una escena en la que se veía a los cazadores del equipo coreano golpeando a la hormiga reina sin descanso. América, China, Rusia y Francia. Ahora, Corea está a punto de ser agregada a la lista de países que han eliminado una puerta de rango S. El director sacó un pañuelo y se secó la frente, que brillaba con un sudor frío. Bien. La reina estaba a punto de morir y todo lo que les quedaba a los cazadores era dar el golpe final al monstruo y escapar de forma segura del hormiguero. Y en ese momento... ¡Jack! ¿Qué diablos? El productor de imagen bajó el volumen lo más rápido posible, pero no antes de que el director sobresaltado se diera la vuelta y se acercara hasta él. Productor Na, ¿qué ha sido ese sonido? Este es el video original que llega desde la isla de Jeju. Parece que proviene de la hormiga reina. ¿La reina? Había un ligero lapso de tiempo entre la transmisión que se mostraba al público y el video original. No podían emitirlo en directo porque no sabían lo que podía pasar en medio de una incursión. En este momento histórico no podemos transmitir los gritos agonizantes del monstruo con un tono tan alto. ¿Puedes editar esa parte o reducir un poco el sonido?, ordenó el director con una sonrisa de satisfacción tras ver el video. Sí. El productor Na asintió y el director puso la mano sobre su hombro derecho para animarlo. Pero en ese instante, un miembro del personal entró corriendo en la sala con una expresión horrible en su rostro. Director, productor. El director volvió la cabeza. Por su experiencia, nunca había una ocasión en la que las buenas noticias vinieran de un empleado con esa cara. Una sensación siniestra lo invadió antes de escuchar el informe. Hoy no era un buen día para malas noticias. Después de rezar en su interior para que su sentimiento estuviera equivocado, le preguntó cuidadosamente al empleado, ¿qué está pasando?
Desgraciadamente, no había forma de que esa sensación siniestra estuviera equivocada. Ahora mismo, dicen que todos los cazadores japoneses están evacuando la isla de Jeju. Dijo el empleado desconcertado. ¿Qué? Solo un poco más, acosémosla un poco más. Exclamó Madame Bok alentando a su equipo. Como decía, la hormiga reina estaba a punto de morir. La cabeza de la reina estaba cubierta por cientos de flechas disparadas por Lin Taegyu, haciéndola parecer un erizo. FSSSSSSSSSSSSSSS. Zoom. Otra flecha voló al ojo de la reina, y el monstruo chilló y sacudió la cabeza por el dolor. Ya. Cuando recuperó sus sentidos, la reina arrojó un líquido tóxico por toda la sala. SSSSSSSSSSSSSSS. Debido a que era un ataque de área, los cazadores no pudieron evitar que su piel fuera alcanzada por el líquido arrojado por la reina. Los puntos alcanzados comenzaron a humear, como si estuvieran ardiendo, pero las habilidades curativas de Min Jung-ho las curaron al momento. Enojada al ver que su ataque tóxico no había funcionado, la hormiga gigante abrió sus pinzas, que eran como dientes en forma de sierra, y se abalanzó hacia Madame Bok, que se encontraba de pie ante ella. Sin embargo, gracias a su habilidad de fortificación avanzada, que protegía todo su cuerpo, Madame Bok pudo resistir el terrible ataque de la reina. Mientras Madame Bok estaba ganando tiempo bloqueando una de las pinzas con el escudo y la otra con su mano izquierda, una enorme llamarada estalló contra un lateral de la reina. Se trataba del conjuro de mayor nivel de Choi Jon. Aprovechando la oportunidad que se había creado con la reina aturdida, Baek Jono, con su forma de bestia, saltó hacia adelante y arrancó una de las pinzas del monstruo con las manos desnudas. Crash. Después de aterrizar en el suelo con una respiración irregular, exhaló un suspiro de alivio. Ahora estaba convencido. La reina está muerta. Gracias a sus años de experiencia, sabía que faltaba poco para que la reina de las hormigas, que había teñido esta tierra con la sangre de muchas víctimas, estaba cerca de su fin. Solo quedaba dar el último paso. Mientras pensaba en todo eso, una profunda emoción surgió desde el fondo de su corazón. Sin embargo, en ese momento, la reina levantó la cabeza hacia el techo del nido. Acá un grito desgarrador resonó por todo el nido, haciendo que los ojos de Baek temblaran. ¿Qué es eso? ¿Un grito? ¿El último chillido de agonía? Baek Jono estaba seguro de que el grito que acababa de escuchar era algo diferente a cualquiera de esas posibilidades. Ese chillido le recordó al llanto de un niño pidiendo ayuda. ¿Está llamando a alguien? Tan pronto como pensó eso, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se congeló de terror. Debemos detenerla. Justo antes de que Baek Jono hiciera un movimiento, Cha-in saltó con gracia en el aire y, sosteniendo la espada con ambas manos, golpeó a la hormiga reina por última vez. ¡Zas! La cabeza de la reina cayó al suelo, ante los pies de Cha-in. ¡Bam! El cámara, que estaba mirando la pelea de los cazadores de rango S con la respiración contenida, levantó las manos en señal de victoria con lágrimas en los ojos y comenzó a aplaudir. Ese era el momento en que terminaba una terrible pelea que ya había durado 4 años. Aref. Madame Bok respiraba con dificultad mientras le mostraba al equipo un pulgar hacia arriba. A su lado, Cha-in daba un suspiro de alivio, mientras que Choi Jon se ajustaba las gafas con una sonrisa y Lin Taegyu apretaba sus puños. Todos expresaban la alegría de la victoria a su manera. Únicamente Baek Jono estaba temblando ante la sensación siniestra que se había alojado en su pecho. Hermano, nos hemos convertido en el 7º equipo del mundo en limpiar una puerta de rango S. ¿Por qué te ves tan? Espera. En ese momento, Madame Bok, que estaba en contacto con el centro de control, de repente puso una expresión sombría. No había tiempo para celebraciones. Me acaban de comunicar que los cazadores japoneses se están retirando y que las hormigas vienen hacia aquí. Tenemos que irnos ya, gritó Madame Bok de forma apresurada al resto del equipo, que estaban descansando a su alrededor. ¿Qué? ¿No nos queda mucho tiempo? Ya no hablo de 1 hora. ¿Me estás diciendo que 20 cazadores de rango S son incapaces de aguantar durante 30 minutos? Pero Madame Bok estaba tan confundido como los demás. Tampoco estoy seguro. La asociación dice que lo están investigando, pero Japón ha cortado todas las comunicaciones. Esos bastardos, maldijo Choi Jon. En su interior, se estaba preguntando si el equipo que estaba en los alrededores de la isla habría renunciado a mantener sus posiciones con tanta facilidad si sus compañeros hubieran estado en el lugar del equipo coreano. Pero la ira es un lujo reservado para los vivos. Para poder escapar, Madame Bok tenía que mantener sus emociones bajo control y evitar que su equipo fuera sacudido por la impactante noticia. Vamos. Inmediatamente, cada miembro del equipo coreano comenzó a correr hacia la entrada del nido de la reina. Pero, poco después, Baek Jono dejó de moverse. Hermano. Al notar que Baek se detenía, Min Jung-ho, que corría justo a su espalda, también se detuvo de golpe. Al final, todos los miembros del equipo se quedaron quietos mirando a Baek, que se había quedado congelado sin decir ni una palabra. Todos pudieron ver cómo comenzaba a temblar con los ojos fijos en un solo punto. No puede ser. Ante él estaba algo que no debería existir. Mientras miraba la sombra que se acercaba, de repente recordó el huevo del tamaño de un humano que había visto en la sala de desove. Esto es el poder de una sola bestia mágica. Baek Jono palideció.
El resto de cazadores se encontraban desconcertados, preguntándose qué estaba pasando, pero se dieron cuenta del problema y se alejaron de la entrada del nido. ¿Qué? ¿Ya han vuelto las hormigas? Todos los cazadores estaban confundidos. Pero más allá de su zona de visión, saliendo de la oscuridad del hormiguero, una sola hormiga alada caminaba lentamente hacia los cazadores. Capítulo 9. Salvador. Cha-Ain miró a la hormiga que se dirigía hacia la cueva, y sintió una fuerte sensación de incomodidad. No puedo sentirla. Si no estuviera mirando directamente con sus ojos a la hormiga, habría tenido problemas para saber que estaba allí. Ain solo se había sentido intimidada por ese nivel de poder mágico en 2 ocasiones. La hormiga que tenía delante era una de ellas y la otra San Jinwoo. La sensación era similar al sentimiento abrumador de temor y asombro que había sentido hacía unos días, cuando Jinwoo reveló sus dientes contra el cazador más fuerte de Japón. No sabía qué hacer si ese enemigo era tan fuerte como Jinwoo. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, poniéndole la piel de gallina, y su respiración se hizo más pesada. La idea de enfrentarse a un enemigo que rivalizaba con Jinwoo era suficiente para hacer que su rostro se volviera pálido. La aparición de una hormiga desconocida no era una buena noticia para los cazadores del equipo coreano, que ya estaban cansados tras pelear contra la reina. ¿Hay algo extraño? De alguna manera es espeluznante. Aunque no podían percibir el peligro como Beck o Ain, el resto de cazadores comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. A medida que la hormiga se iba acercando, la atmósfera a su alrededor se fue volviendo cada vez más tensa. ¿Qué debo hacer? Madon Bok comenzó a ponerse nervioso. Ante una situación inesperada, el líder del equipo debía tomar una decisión con rapidez, especialmente cuando, como ahora, no había tiempo que perder. Es solo una hormiga, debemos matarla, pero, sin embargo, se sentía completamente asustado. Mientras seguía dudando, la hormiga se iba acercando cada vez más. Sus movimientos silenciosos hacían que se le pusiera la piel de gallina. No puedo seguir dudando. Cuando Madon Bok suprimió la advertencia de su instinto y recuperó sus sentidos, el ser que tenía delante desapareció. ¿Dónde? Ma abrió mucho los ojos y se dio la vuelta. El resto de cazadores hizo lo mismo. Atrás, gritó el cámara, que fue el primero en descubrir la ubicación de la criatura. Detrás de nosotros. Volvió a gritar. Los cazadores miraron hacia atrás aturdidos. La hormiga había pasado por alto al grupo a una velocidad imposible, y ahora se había detenido frente al cadáver de la reina. Ha pasado a nuestro lado. ¿Cómo? Lentamente, los cazadores coreanos se dieron cuenta de que Baekjo no había estado empleando sus ojos de bestia todo el tiempo. Dudum, 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 su latido se aceleró y su respiración se hizo irregular. No es un monstruo ordinario. Un sudor frío comenzó a formarse en la frente de Madon Bok. La hormiga no prestaba atención a los cazadores y, en cambio, se quedó mirando a la reina muerta. Y entonces levantó bruscamente la cabeza. La hormiga lanzó un chillido aterrador que sacudió toda la cueva. ¡Bam! El primero en perder la fuerza de sus piernas fue el cámara. ¡Bam! ¡Bam! A continuación, los cazadores fueron cayendo de rodillas, uno a uno, abrumados por la presión ejercida por ese grito. El propio Madon Bok, desconcertado, cedió bajo la presión. Con solo un grito. Cuando el interminable chillido llegó a su fin, solo Cha-Ain continuaba en pie. Sus piernas estaban temblando con violencia y parecía que iba a caer en cualquier momento. Era incapaz de pensar en tomar represalias. Solo entonces, la hormiga comenzó a mostrar interés en los cazadores, y sus intenciones eran claramente hostiles. Los ojos de Ain se abrieron de par en par. La cara de la hormiga se distorsionó cuando se volvió hacia los cazadores, casi como si sintiera dolor y enojo por la muerte de la reina. Cha-Ain colocó su mano sobre la empuñadura de la espada. Sin embargo, la hormiga se movió un paso por delante que la habilidad de Cha-Ain para desenvainar su espada. Saas en un abrir y cerrar de ojos, la hormiga desapareció y volvió a aparecer de nuevo frente a la cara de Ain. Sus ojos temblaron. Ni siquiera era capaz de defenderse. ¡Bam! La hormiga la golpeó en un lado de la cabeza, haciendo que saliera volando contra la pared. Cha-Ain se desplomó, inmóvil. Plaaf con un solo golpe, había dejado inconsciente a Cha-Ain, la única cazadora de rango S de Corea. El resto de cazadores estaban sorprendidos. El miembro más fuerte del grupo había sido derribado de un solo golpe. Pero no tenían tiempo para quedarse aturdidos. Acababan de presenciar la fuerza del enemigo y, por su experiencia, cuanto más esperasen, menos posibilidades tendrían de sobrevivir. El tanque fue el primero en reaccionar. Madon Bok agarró a la hormiga por la espalda y fortaleció ambos brazos. Su enorme cuerpo apretó el cuerpo de la hormiga con una fuerza capaz de arrancar un roble de raíz. Las gruesas venas del cuello y de los antebrazos se hincharon bajo su piel. Sin embargo, con un simple movimiento, los brazos de Madon Bok cayeron al suelo. Ma se arrodilló. No, Baekjo no saltó hacia adelante.
Si no distraía a la hormiga, Ma, que ahora no tenía brazos y era incapaz de defenderse, moriría. Apretando los dientes, pelos blancos comenzaron a brotar de su cuerpo y sus uñas se alargaron convirtiendo sus manos en garras afiladas. El cazador de rango S, con la forma de una bestia, se arrojó hacia la hormiga. Flash desapareció de nuevo, donde, incluso con sus ojos de bestia, era prácticamente imposible seguir los movimientos de la hormiga. Entonces, unos gritos llegaron desde su espalda. Choi-Jon, que había estado preparando un hechizo, cayó al suelo soltando un grito. La parte superior del cuerpo del mago de rango S había sido cortada en diagonal por las garras de la hormiga. A solo 5 pasos de distancia, Lin Taeyu, que había estado ocultando su presencia en busca de una apertura, apuntó y lanzó una flecha llena de poder mágico hacia la hormiga. No puedo fallar a esta distancia. Lin rebosaba de confianza mientras atacaba a la hormiga. Bush, sin embargo. Los ojos de Taeyu se abrieron aturdidos. ¿Qué? La criatura mágica con forma de hormiga arrebató fácilmente la flecha voladora del aire y la aplastó en su mano. Lin intentó de forma apresurada volver a cargar su arco, pero cuando puso la flecha en la cuerda, la hormiga ya estaba de pie delante de él. ¡Mierda! ¡Bah! Lin Taeyu cayó tras un solo golpe en el rostro. Baekhyun intentó atacar a la hormiga por la espalda, pero la criatura mágica rápidamente se dio la vuelta y lo agarró por la cabeza. Al instante, estrelló al cazador contra el suelo. ¡Bah! Baek tembló. La hormiga volvió a levantar al hombre completamente desmadejado por la cabeza para volver a estrellarlo contra el suelo. En ese momento, Ma Dong-bok apareció corriendo y chocó contra la hormiga con su hombro. La hormiga rodó por el suelo tras el impacto. Ma, que hasta hacía tan solo unos momentos le faltaban los brazos, se alzó ante la criatura mágica con su cuerpo completamente recuperado. Levantándose, la hormiga volvió a agarrar a Dong-bok y lo mandó junto al resto de cazadores. Sin embargo, los cazadores heridos se recuperaron rápidamente y volvieron a lanzarse contra la hormiga. Solo entonces se dio cuenta de que había un sanador en alguna parte y comenzó a mirar a su alrededor para buscar a esa molestia. Pero Min Jung-go estaba tranquilo. Su única habilidad se llamaba camuflaje y la usaba para protegerse. Al igual que sigilo, la habilidad ocultaba completamente al usuario. El único inconveniente era que no podía moverse mientras mantuviera activa la habilidad. Pero para un sanador era más que suficiente. Todo lo que tenía que hacer era curar continuamente a sus camaradas mientras se escondía. Con una fuente desconocida curando a los enemigos caídos, la hormiga decidió cambiar de estrategia. Identificando al humano que parecía más resistente entre todos los cazadores, agarró a Ma por las piernas y levantó al tanque en el aire. ¿Qué está tratando de hacer? Min Jung-go estaba sorprendido. Lentamente, la hormiga comenzó a destripar a Ma Dong-bok, haciendo que Min Jung-go tuviera que usar sus hechizos para curar al cazador. No podía evitarlo. En el momento en que dejase de curarlo, Ma Dong-bok moriría. El sudor goteó por la frente de Jung-go, mientras continuaba lanzando sus hechizos curativos. La hormiga aprovechó esta oportunidad para localizar cuidadosamente la fuente del poder mágico responsable de la curación, y giró bruscamente la cabeza hacia la ubicación de Min Jung-go. Imposible. El corazón de Min Jung-go latió con fuerza por un instante, pero cuando el sanador parpadeó, la hormiga ya había desaparecido de su vista. ¿Qué? No sabía a dónde se había ido. Jung-go. Gritó Baekhyun hacia su amigo. En ese instante. Ya. Min Jung-go tosió sangre. Bajando la mirada hacia el dolor ardiente que le abrazaba el abdomen, vio el agujero de su estómago. Uno de los brazos de la hormiga sobresalía por el agujero. Alzando la cabeza, Min se encontró con los ojos de Yono. Hermano. Huye. Jung-go. Baekhyun trató de levantarse, pero sus piernas aún estaban lesionadas y era incapaz de reunir la fuerza necesaria para ponerse de pie. Crack. La hormiga comenzó a comerse la cabeza de Min Jung-go. Crunch. Crunch. Invocando la poca fuerza que le quedaba, Yono se puso de pie y cargó. La hormiga arrojó a un lado el cadáver sin cabeza de Min Jung-go y agarró el cuello de Yono con una mano. El cazador se agitó con todas sus fuerzas, pero fue incapaz de escapar del agarre de la hormiga. La hormiga abrió su boca. Hermano. Huye. Hermano. Huye. Baekhyun abrió completamente los ojos, aturdido. La hormiga estaba imitando a la perfección la voz de Min Jung-go. A pesar de las pausas entre palabras, la voz que salía de la hormiga era la de su hermano. Huye. Hermano. Después de repetir las últimas palabras del sanador por un tiempo, la hormiga se encontró con los ojos de Baekhyun. Eres débil. Un lenguaje familiar salía de la boca de la bestia mágica. Le faltaba entonación, pero no obstante era coreano. ¿Qué? Los ojos de Baekhyun se abrieron de par en par. Nosotros hemos perdido a nuestra reina. Aunque os matemos a todos, no será suficiente. ¿Quién es tu rey? Rey. La hormiga apretó el cuello de Baekhyun. Rey. ¿Dónde está? Baekhyun pensó desesperadamente en una respuesta. Con el miembro más fuerte del equipo coreano, Cha-in, inconsciente, necesitaba un chivo expiatorio para ganar tiempo, aunque fuera poco. Una cara surgió en la mente de Baekhyun. La cara de un miembro del equipo japonés que había abandonado a los cazadores coreanos y estaba a punto de retirarse. El cazador más fuerte de Japón, Kouto. Afuera. Afuera.
La hormiga levantó la cabeza, como si estuviera buscando algo. Después de un instante, volvió a abrir la boca con una voz satisfactoria. ¡Ay! Fuerte. Como si Beck Jono no valiera la pena, la hormiga lo arrojó sin esfuerzo a un lado y se marchó a una velocidad aterradora. ¡Arf! ¡Arf! En el suelo, Beck Jono se tomó un tiempo para recuperar el aliento antes de inspeccionar sus alrededores. Pero este no era el momento de quedarse tumbado. Tenían que encontrar una manera de escapar antes de que la hormiga regresara. Desafortunadamente, mientras estaban ocupados luchando contra la poderosa hormiga, el resto del ejército había regresado al hormiguero. Koutou envainó su espada. Una montaña de cadáveres de hormigas le rodeaba. Solo por las apariencias había al menos un centenar. Este era el poder del cazador más fuerte de Japón. Parece que casi hemos terminado. Sí, señor. Todos los cazadores asintieron ante la confianza que emitía su líder. A su lado, no iban a morir. Señor, dicen que ya podemos evacuar. Dijo un cazador que había recibido noticias del cuartel general. Koutou asintió. A continuación, volvió su mirada hacia la playa. Entonces, pero no llegó a terminar su oración. Flash. Una única hormiga había aparecido de la nada y ahora se encontraba de pie ante sus ojos. Koutou pudo reconocer las habilidades del nuevo enemigo con solo un vistazo. Esta no es una hormiga común. Señor Koutou, yo me encargo. Respondió con un movimiento de mano, deteniendo a los compañeros que querían ayudar. Contra un oponente tan fuerte, solo serían un estorbo. Era mejor luchar solo. El resto del equipo confiaba en Koutou, por lo que siguieron sus órdenes y retrocedieron. Con una expresión cautelosa, desenvainó su espada. Para ser una hormiga. Esa energía es un poco feroz. La hormiga debía haber reconocido la fuerza de Koutou, porque no se había vuelto a mover. Si hacía algún movimiento, su espada la hubiera picado en 100 pedazos al instante. De repente, la hormiga abrió la boca. Eres rey, rey. Los ojos de Koutou se abrieron. La hormiga estaba hablando. Dado que ya se conocía que las criaturas mágicas inteligentes podían hablar su propio idioma, no debería ser imposible que una bestia pudiera imitar el lenguaje humano. Koutou se echó a reír. Rey. Si el presidente de la asociación Matsumoto lograba construir su imperio de cazadores, él sería el único digno de sentarse en el trono. Sí, soy el rey. MMMPHHH. Ji. Tan pronto como escuchó la respuesta que quería, la hormiga desató su poder mágico. Voz. Koutou se dio cuenta de que lo que había sentido hace un momento no había sido más que la punta del iceberg. Ahora, enfrentándose al verdadero poder de su enemigo, el cazador más fuerte de Japón, tembló de miedo. Esto es. Un escalofrío espeluznante recorrió su columna vertebral y los pelos de la nuca se le pusieron de punta. Había sentido algo parecido en el pasado. San Jinwo. La hormiga se movió. Al instante, la cabeza cortada de Koutou cayó al suelo. El equipo coreano estaba rodeado de hormigas. Madon Bok, Lin Taeyu, Choi Jon, incluso el cámara de Rangwa estaban luchando contra el ejército de insectos. Sin embargo, las oleadas de hormigas eran infinitas. Aref. La intensa concentración de los cazadores había ahogado todos los sonidos y lo único que podían escuchar era su propia respiración irregular. No podemos más. Beck Jono limpió la sangre que fluía por sus cejas con el dorso de la mano. Con su único sanador muerto, no tenían forma de lidiar con ese número de enemigos. Era una resistencia sin sentido. El hecho de que aún no se hubiera rendido era porque había perdido a 2 personas importantes para él en esta isla. No quería descansar en el mismo lugar en el que habían sido enterrados. Gritó mientras aplastaba la cabeza de una hormiga. Pero había muchas más intentando reemplazar su lugar. Jack. Encargándose de una hormiga tras otra, Beck colocó su espalda contra la pared. De esa manera, al menos, no estaría rodeado por todos lados. Aref. Levantó la cabeza y buscó al resto de cazadores. En medio de ese mar de hormigas era incapaz de encontrar al resto de cazadores que hasta hacía nada habían estado luchando a su lado. No quería pensarlo, pero... Mordiéndose los labios, Beck saltó de repente ante una presencia que sintió a su espalda. Se dio la vuelta, listo para atacar. Pero detuvo su puño. Lo que estaba a su espalda no era una hormiga. ¿Qué? Había un soldado con una armadura negra. Era la primera vez que lo veía, pero recordaba haber escuchado una explicación sobre eso, en una conversación con Park Hee-jin en el incidente de la Puerta Roja. Definitivamente, esto es. Beck Jono gritó sorprendido. ¿Por qué estará esto aquí? Y, en ese momento, escuchó una voz familiar desde el soldado. Intercambio de sombra. Aproximadamente un año antes de que el equipo de la Alianza Corea-Japón llegase a la isla, la reina no podía evitar estar preocupada. Esta isla está acabada. Las criaturas necesarias para la alimentación habían desaparecido, y ahora sus niños se estaban comiendo los unos a los otros. No había comida suficiente en esta tierra para mantener a los habitantes de su reino. Tenía miles de bocas para alimentar. Este no será nuestro fin. No iba a permitir que sus hijos murieran así. Iban a abandonar este pequeño espacio y encontrar un lugar lleno de vida para construir un nuevo reino.
Si el primer paso había sido apoderarse de la isla, esta sería la segunda tarea, pero la reina todavía los recordaba. Unos poderosos intrusos habían pisado muchas veces la isla, se las había arreglado para derrotarlos, pero el reino había sufrido graves daños. Incontables niños habían sido sacrificados para conseguir la victoria. No sabía qué podía pasar si se encontraba con esos enemigos en las nuevas tierras. Ni si sería capaz de vencerlos de nuevo. Necesito soldados más poderosos. Requería soldados mucho más fuertes para liderar a los habitantes del reino. Y entonces, la reina decidió crear la dirección de su evolución. Medio año después reunió todo el maná y los nutrientes que había ingerido para concebir una nueva vida. El arma más poderosa nacida con el único propósito de tratar con los humanos más fuertes. El deseo abrumador de la reina para crear un soldado poderoso combinado con la orden de destruir a todos los humanos creó un monstruo terrible que iba más allá del sentido común. Poseía una habilidad natural que podía llamarse depredador. Podía adquirir parte del poder mágico y el conocimiento de cada cosa que ingería. Quiero ser más fuerte. Desde su nacimiento había estado poseído por un hambre voraz, impulsado por un deseo insaciable de hacerse más poderoso. Comenzó a consumir incluso a sus propios hermanos, pero la reina se limitó a observarlo con admiración. Era justo lo que deseaba. Estaba encantada de ver cómo cada día era más poderoso. Pronto sería imparable y lideraría un ejército de soldados hasta las nuevas tierras, conquistándolas para su reino, solo un poco más. En la actualidad, una vez más habían llegado intrusos a la isla. Eran pocos, pero los intrusos eran mucho más poderosos que en las ocasiones anteriores. Pero la reina se echó a reír. Ahora lo tenía a él. Antes de ir a la guerra contra los humanos de otras tierras, era la oportunidad perfecta para comprobar su poder. La reina lo envió con todos los soldados que custodiaban el hormiguero y cumplió con facilidad su primera misión. Pero cuando regresó, la reina ya estaba muerta. Estaba enfadado. Afortunadamente, todavía había muchos humanos fuertes en la isla. Serían el blanco de su ira, pero lo primero era encargarse del rey de los humanos. Murió rápidamente y, a continuación, terminó con todos los que estaban con el rey. Uno a uno. Incluso hubo uno de sus sirvientes que lloró y gritó antes de morir. ¿Qué demonios eres? Hizo una pausa cuando la pregunta entró en su cerebro. Sus pensamientos se habían vuelto más complejos tras comer humanos con su habilidad, depredador. ¿Qué soy? Anteriormente había sido un soldado de la reina. Pero ahora ya no era algo tan simple. La reina estaba muerta y lo único que podía hacer era liderar a los soldados del reino. Solo había una palabra para ese ser. Rey. Ya había derrotado al rey de sus enemigos y ahora estaba calificado para ser el rey. Ahora todo estaba claro, y el rey de las hormigas mordió la cabeza del último humano. Había llegado el momento de ocuparse del resto. De repente, la cabeza del rey de las hormigas giró de golpe. Una tremenda energía, como una tormenta, llegaba desde donde yacía la reina. No era una fuerza que pudiera emitir un soldado. Rey. El rey de las hormigas se dio cuenta de forma instintiva que había aparecido un enemigo que podía amenazarlo. El recién coronado rey corrió hacia la cámara de la reina. Parecía que había caído un rayo. Hasta hacía unos minutos, la emisora había tenido un ambiente festivo como el de una boda, pero ahora se sentía como la sala de emergencias de un hospital. Habían cortado la transmisión en vivo tan pronto como la hormiga alada había comenzado a atacar, machacando al equipo coreano. Y ahora todos los teléfonos sonaban mientras los espectadores protestaban y exigían saber qué estaba pasando. En la isla de Jeju. Reed Ding. Reed Ding. Reed Ding. Reed Ding. Un miembro del personal se acercó al director con cuidado y se inclinó antes de informar con voz muy baja. Señor. La red está paralizada por las llamadas de los espectadores. El director levantó la cabeza y miró al empleado con gesto disgustado. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que emitamos en directo a todo el país la escena en la que los cazadores coreanos son desgarrados por las hormigas? Oh, no señor. Habían interrumpido la transmisión cuando la extraña hormiga alada se había acercado al equipo. Justo antes de que Chae-in casi muriera de un solo golpe. No era una sorpresa que los espectadores sintieran curiosidad por el resultado de la pelea, pero, desafortunadamente, la emisora era incapaz de continuar y mostrar cómo destrozaban las extremidades de Ma Dong-bok o cómo se comían vivo a Min Jung-go. El director ahuyentó al empleado con impaciencia antes de cerrar la puerta de su oficina y darse la vuelta en su silla. Enterró la cabeza en ambas manos y gimió. Dios. Se acabó. Se acabó. Había jugado con el destino de su compañía en esta emisión. Y estaban a punto de ir a la ruina por una sola hormiga. He terminado. Un pesado silencio fluyó por toda la sala. El miedo estaba escrito en todas sus caras y nadie era capaz de abrir la boca. El productor, que había seguido monitoreando la transmisión sin decir ni una palabra, incluso cuando habían bloqueado la emisión, de repente dejó escapar una expresión de sorpresa y corrió hacia la oficina del director. Director, ¿qué? Alguien acaba de entrar en escena en este momento. Dios. No tienes que informar cada vez que aparece un cazador en la pantalla. No tiene sentido. Dijo el director sin levantar la cabeza enterrada en ambas manos. Pero, se acabó. El director cortó al productor antes de que pudiera continuar. Aunque el productor abrió la boca, para volver a protestar, la cerró, regresó a la sala de producción y subió el volumen del video. Jack.
Jack. Toda la sala se llenó con los gritos moribundos de las hormigas. Atrayendo la atención de los empleados, todos comenzaron a amontonarse alrededor de la pantalla del televisor. ¡Oh, Dios mío! Están muriendo en todas partes. ¿Dónde está el director? Que alguien traiga al director. Dentro de su oficina, el director miró la pared con una expresión en blanco en su rostro. Estaba sentado en su silla con una expresión aturdida cuando el repentino estruendo llegó hasta sus oídos. Miró hacia afuera y, levantándose con esfuerzo, caminó hacia la sala de producción. Cuando se acercó, el personal le abrió un camino y la pantalla se reflejó en los ojos del director. ¡Ah, Dios! Dios. Por un instante, el director buscó a Dios, aunque era completamente ateo. ¿Qué hacéis todos aquí? Reanuda la emisión de inmediato. ¿Quieres ser responsable de que los espectadores se pierdan esto? Comenzó a gritar a sus empleados. El productor trató de disuadir al director, que era incapaz de ocultar su emoción. Director. Espera un segundo. Si comenzamos la emisión ahora, será en directo. No tendremos margen para reaccionar. Si ocurre una emergencia, no podré resolverlo. El tiempo de demora de las imágenes antes de cortar la señal era de 10 minutos, pero si volvían a emitir, no podrían hacer nada. No importa. Comienza la transmisión en directo. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué importa si ocurre una emergencia? Ya hemos cortado la transmisión. Aunque todo salga mal no podemos ir a peor. Bueno. Eso es cierto, pero... El productor buscó una excusa, pero nunca llegó a salir de sus labios. De repente, un nuevo cazador había sido captado por la cámara. No sabían si era coreano, japonés u otra cosa, era imposible saberlo. Pero en ese momento, no importaba. Estaba ganando y era la mejor esperanza para la emisora. Conecta. No importa lo que pase, tenemos que reanudar la transmisión. Ordenó el director con una expresión de alegría. A continuación, agarró la silla más cercana y se sentó al lado del productor. El destino de nuestra emisora está en sus manos. A pesar de estar a punto de ser arrollado, el cámara no tenía remordimientos. Todos los niños soñaban con un momento como este, en el que querían ser un héroe. Y, si eso era imposible, al menos querrían ser el compañero del héroe. Nunca habría pensado que tendría esa oportunidad cuando era un alto ejecutivo de la emisora, o mientras era un respetado cámara. Siempre había creído que su oportunidad había pasado. Pero luego se había convertido en un cazador de rango A y comenzado una nueva profesión cazando monstruos. Al fin había llegado su momento, y ahora, gracias a él, el mundo, por primera y quizá última vez, podía ver la incursión a una puerta de rango S y observar la derrota de su jefe. Este será mi legado. Con el paso del tiempo, todas las hormigas morirían y la gente sabría que fue el sacrificio de los cazadores de clase S el que lo había hecho posible, y todo a través de su cámara. Eso era suficiente. Todos sus esfuerzos estudiando para ser cámara o su trabajo como cazador, habían sido recompensados. Solo una cosa pesaba en su mente: papá. Su padre había trabajado de forma incansable para cuidar a su madre afectada por cáncer y mantener a la familia. Se le rompía el corazón al darse cuenta de que nunca podría volver a verlo. Crash. Hubo un sonido repugnante cuando una hormiga le atravesó el hombro con sus tenazas. La sangre cayó por su brazo, pero no sintió nada. Había pasado mucho tiempo desde que sus brazos dejaran de moverse. Había logrado mantenerse vivo hasta ese momento gracias a que era un tanque, pero ya había llegado a su límite. Plaf. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Todo lo que podía hacer era pensar en su padre. ¿Cuál fue nuestra última conversación? Maldita sea. Si lo hubiera sabido, habría hablado más con él. Habría cancelado la cita que le impidió pasar más tiempo con él la última vez que estuvo en Seúl. Pero ahora era demasiado tarde para cualquier tipo de arrepentimiento. El cámara levantó la vista. Las terribles mandíbulas cerradas de la hormiga se acercaron a su cabeza. Se había quedado sin maná y ahora era incapaz de activar su habilidad de mejora para aguantar el ataque de la bestia. Había lágrimas en sus ojos. Papá, lo siento. Y entonces... ¡Crack! El fluido corporal de la hormiga salpicó toda la cara del cámara junto al sonido de un caparazón rompiéndose. Seguía vivo. Una hoja plateada había penetrado la cabeza de la hormiga como si fuera mantequilla. Detrás había una hormiga con un largo collar rojo alrededor del cuello. ¿Una hormiga acaba de matar a otra hormiga? Tras parpadear varias veces se dio cuenta de que no había sido ella. Lo había malinterpretado. Un soldado equipado con una armadura completa de color negro y que llevaba un largo penacho rojo brillante sacó la hoja plateada del cráneo de la hormiga. ¡Plop! La hormiga se desplomó en el suelo. ¿Cómo puede? Cuando el soldado negro se hizo a un lado, apareció un hombre con una cara que le era vagamente familiar. ¡Abre la boca!, gritó cuando estuvo a su lado. ¿Qué? Antes de que pudiera comprender qué estaba pasando, el hombre agarró su mandíbula y vertió un líquido desconocido por su garganta. ¡Glub, glub! El cámara se sintió extrañamente renovado cuando el líquido terminó de pasar por su garganta. «Ah, ¿quién eres tú?», dijo mientras se cubría la boca con las manos. Pero el hombre no respondió y se volvió hacia las hormigas. ¿Qué hace? El cámara estaba molesto por su actitud y se puso de pie. Espera. Sus piernas se movían. No comprendía qué estaba pasando, pero después de pensarlo por un instante también se dio cuenta que sus brazos se sentían mucho mejor. Aturdido, bajó la mirada para comprobar su cuerpo. No era su imaginación.
Tras tomar ese extraño líquido, la condición de su cuerpo estaba mejorando rápidamente. ¿Qué me ha hecho? No tenía manera de explicarlo. Y fue en ese momento en que el cámara recordó dónde había visto la cara de ese hombre. De ninguna manera, es él. Jin-woo miró tranquilamente alrededor de la cámara. Cuando se encontró con el equipo coreano en el gimnasio de la Asociación de Cazadores había escondido un soldado en la sombra de Baek Jono, por si acaso, y ahora se sentía aliviado por hacerlo. La realidad era mucho peor de lo que habían mostrado en televisión antes de cortar la emisión. Nada más llegar, Jin-woo había priorizado salvar al miembro más débil del grupo, el cámara de rango A. Pero el resto del equipo coreano no estaba en mejor estado. Las hormigas los tenían rodeados por innumerables efectivos y lo más seguro era que todos fueran asesinados en unos minutos. ¿Qué hago? La forma más rápida de limpiar la zona era convocar a Colmillo y hacer que destruyera toda el área con su columna de fuego gigante. Desafortunadamente, eso no garantizaba la seguridad de los cazadores de rango S. Necesitaba otra opción. Jin-woo llegó rápidamente a una conclusión. Hierro. Dijo Jin-woo, dándose la vuelta. Dando un paso al frente, Hierro se golpeó el pecho, contuvo el aliento y dejó escapar un rugido que resonó por toda la cámara. ¡Bah! Ding. Hierro ha usado la habilidad, provocar. El efecto fue asombroso. Todas las hormigas que tenían rodeados a los cazadores y no paraban de acosarlos, se dieron la vuelta y se abalanzaron hacia Hierro. Buen trabajo. Jin-woo le dio una palmada a Hierro en la espalda y sacó el puñal y la daga que había adquirido como recompensa. Del Rey Demonio. Has equipado, puñal del monarca demoníaco. Has equipado, daga del monarca demoníaco. La pareja de armas comenzó a brillar con un amenazador tono azul. ¡Jack! ¡Jack! Cientos de hormigas se lanzaron hacia Jin-woo gritando y corriendo como locas. Obstaculizaban toda la visión. Agarrando sus armas con fuerza, Jin-woo desapareció. Fius. Con un destello, una docena de hormigas cayeron al suelo. Entonces aparecieron 100 sombras de la nada y los sonidos del choque de espadas, mandíbulas, explosiones y garras comenzaron a resonar por toda la cámara. Mientras tanto, Baek, cuyo estado era mejor al del resto de cazadores, logró arrastrarlos hasta un rincón. Afortunadamente, todos estaban agotados, pero vivos. El cámara le ayudó a moverlos. Gracias a Jin-woo, o más exactamente, gracias a que la criatura que había convocado había atraído la atención de todas las hormigas, el resto de cazadores habían podido retirarse a un lugar seguro. Aref. Aref, Aref. Aref. Madon Bok jadeaba mientras se recostaba contra la pared. Su respiración era áspera e irregular, pero tenía fuerza suficiente como para agarrar el brazo de Jono para acercarse a él. ¿Qué está pasando? ¿Quién está luchando? Los ojos de Madon Bok estaban desenfocados mirando a la nada. Habían sido lastimados y ahora era incapaz de ver qué estaba pasando. Baek puso su mano sobre la que le estaba agarrando. Todo está bien. Irá bien. La atención de Baek se centró en Jin-woo. Era posible que el resto no lo supiera, pero él tenía una idea aproximada de lo poderoso que era Sang Jin-woo. Baek Jono se había puesto realmente nervioso al ver al soldado negro apareciendo de repente, pero cuando fue reemplazado por un joven no pudo evitar gritar en voz alta, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por favor, ayúdame. Y cuando vio cómo Jin-woo se lanzaba hacia las hormigas junto a esos soldados negros, el alivio en su corazón hizo que sus piernas se relajasen de golpe. Casi se cayó al suelo. No se había equivocado. Jin-woo destrozaba a las hormigas que casi habían matado a Baek y al resto de cazadores de rango S como si fueran muñecos de papel. ¡Jack! Los gritos de las hormigas resonaron por todas partes e hicieron que Baek se sintiera mareado. Ahora todo está bien. Pensó tras soltar un suspiro de alivio. Se lo había dicho a Madon Bok, pero no lo había hecho con la intención de darle esperanza, sino para tranquilizarse a sí mismo. Volvía a tener esperanza. En este momento, Jin-woo parecía ser más confiable que los 20 cazadores de rango S de Japón juntos. No tengo nada que hacer. Baek Jono se sentó junto a Madon Bok con una sonrisa. Podría tener herido su orgullo, pero ahora todo lo que podía hacer era quedarse quieto y mirar a Sang Jin-woo. A continuación, hizo un gesto al cámara y le señaló a Jin-woo. Por favor, asegúrate de seguirlo. Pronto verás algo muy divertido. Le habían comentado el incidente durante la Puerta Roja y el problema que hubo en la incursión del gremio cazadores. Pero ahora había llegado la oportunidad de ver en persona el espectáculo. Sí, señor. El cámara hizo todo lo posible para mantener la distancia y no interponerse en su camino mientras capturaba las acciones de Jin-woo. El trabajo del equipo de cazadores de Corea había terminado, pero su tarea estaba lejos de acabar. Estaba emocionado. Glub. Tragó saliva al ver cómo las hormigas rodeaban a Jin-woo, pero, de repente, hubo un grito y restos de hormigas comenzaron a caer al suelo. ¡Jack! Jin-woo miró a su alrededor. El número de hormigas había disminuido y ahora solo quedaban algo más de la mitad. Aunque ya había perdido la cuenta de cuántas había matado, su aliento se mantenía estable y tranquilo. De hecho, si lo comparaba con el último piso del castillo demoníaco, era realmente fácil. Debo aumentar la velocidad. Dando un rápido vistazo a su alrededor, se fijó en el humo negro. De inmediato, emitió una orden a los cadáveres de las hormigas. Surgir. Capítulo 10. El rey de las hormigas. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del cámara mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué? No comprendía qué estaba pasando.
Estaba en lo profundo del hormiguero, un lugar donde las brisas no deberían existir. Sin embargo, este aire frío recorría inexplicablemente su piel. Ahora que lo pienso, hasta los alrededores se habían vuelto demasiado tranquilos. De repente, gritos chirriantes resonaron por toda la caverna y unas manos negras se alzaron de golpe desde el suelo. Pam pam, unas manos se apoyaron en el suelo y comenzaron a levantar sus cuerpos. El cámara dejó escapar un gemido sin darse cuenta, mientras sus ojos se abrían de golpe y su respiración se volvía irregular. Era un cazador de rango A, pero apenas podía creer lo que estaba viendo. Era incapaz de imaginarse lo que podían estar pensando los espectadores por televisión. Mientras continuaba su aturdimiento, los dueños de esas manos negras se levantaron completamente del suelo. ¿Una hormiga? A simple vista parecía ser una hormiga, pero un humo negro salía de su cuerpo. Era difícil saber si eran cuerpos reales o algún tipo de fantasma. Parecía el mismo efecto que aparecía si se hiciera la estatua de una hormiga con hielo seco negro. Varios cientos de esas cosas se levantaron del suelo. El corazón del cámara latía tan rápido y tan fuerte que ni siquiera podía respirar. A lo lejos, Baek Jono también prestaba atención a lo que hacía Jin-woo y, aunque parecía más tranquilo que el cámara, estaba con la boca abierta. ¿Eso son sus invocaciones? Pero, a diferencia del cámara y de Baek que estaban sin palabras, Jin-woo estaba satisfecho con sus nuevos soldados sombra. Bien, ahora el ejército de soldados sombra podía abrumar a las hormigas. Ya no tengo que hacer nada, pensó Jin-woo. Con una sonrisa devolvió las armas al inventario. Ve. Y no dejes nada con vida, ordenó a los nuevos soldados. Ya. Con la misma intensidad con la que las hormigas interrumpieron en la cámara de la reina, los nuevos soldados de Jin-woo asolaron a los monstruos. La interminable marea de hormigas comenzó a desaparecer ante una nueva ola negra. Vamos. Los gritos de ánimo salían de la sala de producción. El mismísimo director estaba de pie, aplaudiendo. Sí, está ganando. Sí. Al ver a esos asquerosos monstruos siendo masacrados de esa manera, sentía como si toda la angustia de su corazón estuviera volando. Era como si la indigestión que llevaba sufriendo durante 10 años hubiera desaparecido. Si no hubiera otros ojos mirando, le habría pedido al productor que le hiciera una copia de inmediato. Sabía que dentro de unos meses o años, ver esta escena le ayudaría a aliviar el estrés. De hecho, el cazador Min Jung-go había sido muy desafortunado. Cuando el único sanador del equipo fue golpeado por esa hormiga, sintió como si los cielos se estuvieran derrumbando sobre él. Pero ahora existía la posibilidad que los cazadores coreanos pudieran escapar del hormiguero con la ayuda de ese cazador desconocido. No pido nada más. El equipo coreano ya había logrado el objetivo original de derrotar a la reina. Ahora que las hormigas habían perdido su capacidad para reproducirse, pronto desaparecerían de la isla de Jeju. Y luego estaban los japoneses. De hecho, aún no sabía qué había pasado con el equipo japonés, pero el hecho era que habían abandonado la misión y habían salido corriendo. Era natural que no recibieran su parte del botín, incluso era probable que, más tarde, tuvieran que rendir cuentas por su actitud. Por supuesto, el video con las imágenes de la incursión se estaba vendiendo como si fueran pasteles calientes. La cara del director se iluminó. ¿De qué agujero ha salido ese tipo? Sus ojos miraron a Jin-woo con satisfacción. ¿Y entonces? Director, gritó un empleado, entrando por la puerta. ¿Qué pasa ahora?, contestó el director saltando de la silla por el susto. La expresión del director se endureció de inmediato. Su corazón comenzó a temblar, pensando que tal vez había ocurrido otro contratiempo en alguna parte, justo cuando estaba empezando a sumergirse en un mar de felicidad. Por un instante, sintió la necesidad de taparle la boca a ese empleado molesto y fingir que nunca había entrado por la puerta. Estaba completamente resentido con ese empleado idiota. Me voy a volver loco. Completamente inconsciente de lo que su jefe estaba pensando en ese momento, el empleado habló a toda prisa, con una cara emocionada. Hemos descubierto la identidad de ese hombre. Los ojos del director se abrieron de par en par. ¿Qué? Dentro de la oficina del presidente de la Asociación de Cazadores. Crash. El presidente de la asociación, Gogani, quitó rápidamente su mano del reposabrazos del sofá. El médico que se encontraba a su lado lo miró nervioso. Señor presidente, parece que me he sobrecitado durante un momento. Inconscientemente, había agarrado con demasiada fuerza el sofá y lo había destrozado. Sin embargo, era incapaz de permanecer tranquilo viendo esa escena. Ver la actuación de Jin-woo en la pantalla gigante hizo que su corazón latiera emocionado. Si su cuerpo lo hubiera permitido, habría estado allí, luchando a su lado. Señor, tanta emoción no es buena para su cuerpo. Go-gun asintió con la cabeza. El presidente de la asociación no había ido a la sala de operaciones por una sola razón. No importaba si la operación era un éxito o un fracaso, su debilitado corazón podía no ser capaz de soportarlo. El mero hecho de ver la emisión a través de la televisión llevaba asociado demasiado riesgo, por lo que su médico personal se mantenía alerta a su lado. Tal vez habría sido mejor no dejarlo ver la televisión. Por un breve momento, el médico se arrepintió de su decisión, pero después de ver la expresión que había en el rostro del presidente, negó con la cabeza. Cuando Sang Jin-woo apareció en pantalla, una amplia sonrisa se instaló en la cara del Go-gun. Mira, es Sang Jin-woo. En ese momento de crisis, cuando la desesperación se transformó en un grito de victoria, las palabras del presidente todavía resonaban en los oídos del médico. Go-gun se echó a reír. No puede ser.
Luego, con cuidado, agarró el reposabrazos. Si no se aferraba a algo, sería incapaz de soportarlo. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? En un primer momento había estado muy intrigado por ese dilema. La isla estaba repleta de hormigas, así que resultaba imposible que hubiera podido colarse sin que ninguna se diera cuenta. Pero ahora, eso no era lo importante. Lo que realmente importaba era que el cazador Sang Jin-woo estaba allí. Ahora el resto de cazadores tenían esperanza. Esas eran las dos cosas más importantes. De repente, los ojos de Go-gun-e se hicieron más grandes al presenciar el espectáculo que estaba creando Jin-woo al convocar más soldados desde las sombras de las hormigas muertas. Amigo mío, me has mentido. Jin-woo había afirmado que podía crear 100 invocaciones, pero, por lo que se estaba viendo en televisión, era más de 300. Aún así, la cara del presidente no era la de una persona que había sido engañada. En cambio, una sonrisa de satisfacción llenaba su rostro. Dijo que quería luchar contra las bestias. Ahora, Go-gun-e podía entender por qué había dicho esas palabras. Resultaba del todo imposible que tuviera miedo a los monstruos. Jin-woo parecía divertirse mientras peleaba, hasta tal punto, que los espectadores estaban sufriendo una conmoción en sus corazones. Sin embargo, no entendía por qué había pedido ser excluido del equipo de incursión coreano si deseaba luchar contra los monstruos. Debe haber tenido una razón importante para tomar esa decisión. Go-gun-e asintió con la cabeza. Fuera lo que fuese, el motivo debía haber sido extremadamente importante. No había forma que alguien que pusiera esa expresión durante una batalla se excluyera voluntariamente de una incursión. Cuando su pensamiento llegó a ese punto, Go-gun-e sintió curiosidad por saber el motivo por el que Jin-woo había desaparecido. Crash. Flash. Hina estaba estudiando en su habitación, pero salió corriendo hacia el salón cuando escuchó un fuerte sonido. Mamá. Ah, lo siento, ¿la televisión está demasiado alta? Hina sacudió la cabeza. Su madre ya había bajado el volumen del televisor a un punto en que sería difícil para mucha gente oír qué estaban diciendo para no interrumpir los estudios de su hija. No, está bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve la televisión? Respondió Hina. No tenía ganas de molestar más a su madre ahora que acababa de regresar del hospital. La señal se ha ido de repente. ¿Dónde está mi hermano? Oh, él está Aku, respondió su madre dándose la vuelta. Pero se congeló mientras señalaba el espacio vacío. ¿A dónde se ha ido? Estaba aquí hace un momento. Hina sacudió la cabeza y abrió la puerta de la habitación de Jin-woo. Hermano, ¿dónde estás? Gritó de golpe. Rápidamente fue corriendo hasta el baño. Vacío. Hina recorrió todos los rincones de la casa, pero no pudo encontrar rastro de su hermano. Perpleja, volvió junto a su madre. ¿Qué estabais viendo? La incursión a la isla de Jeju. Al escuchar las palabras de su madre, una repentina inquietud recorrió todo su cuerpo. De repente se daba cuenta de lo ruidosos que se habían vuelto todos los apartamentos del edificio. De ninguna manera. Corriendo hacia su habitación, cogió su teléfono móvil y lo encendió. ¡Uah! Justo cuando los gritos de euforia estallaron desde los pisos que estaban por encima y por debajo, los ojos de Hina se abrieron de golpe cuando vio la escena que se estaba reproduciendo en la pantalla de su teléfono móvil. ¿Hermano? Después de masacrar por completo a todas las hormigas que habían entrado en la cámara de la reina, Jin-woo guardó a los soldados sombra. Aún había muchos monstruos dispersos por la isla dirigiéndose hacia el hormiguero. Antes de encontrarlos, tenía que sacar a todos los cazadores de allí y llevarlos a un lugar seguro. También tengo que preocuparme por los heridos. Jin-woo se acercó a los cazadores. Excepto Beck y el cámara, todos estaban en malas condiciones. Cha-in seguía inconsciente y los otros tres habían sufrido heridas graves. ¿Dónde está Min Jung-ho? Preguntó Jin-woo mientras miraba a su alrededor. Baek Juno sacudió la cabeza con una expresión seria. Sin decir nada más, Jin-woo sacó las pociones del inventario y comenzó a tratar a los cazadores uno por uno. Como las pociones se volvían inútiles una vez que dejaban sus manos, tenía que dárselas a cada cazador en persona. Después de beber la poción, los cazadores comenzaron a recuperar la conciencia. ¿Qué? Lin Taegyu levantó rápidamente la parte superior de su torso, tocó todo su cuerpo y dejó escapar un grito de asombro. No. Al mismo tiempo, Choi-Jon y Madong Bok se recuperaron de sus numerosas lesiones. Cough. Choi-Jon no tenía idea de lo que había sucedido, por lo que tan pronto como vio a Jin-woo, se sorprendió. Señor Sang Jin-woo, ¿qué estás haciendo aquí? Hablaremos después de salir de este lugar. Choi-Jon miró a su alrededor y asintió con la cabeza. Todavía estaban atrapados dentro de la parte más profunda del hormiguero. De hecho, este no era un lugar para conversar. Maestro Sang. Tras recuperar su vista, Madong Bok agarró la mano de Jin-woo y la sostuvo entre las suyas. ¿Eras tú el que luchaba contra las hormigas? Gracias, muchas gracias. Pero Jin-woo le dio la misma respuesta. Salgamos de aquí antes de hablar. Entendido. Solo quedaba Cha-in. De pie frente a ella, Jin-woo frunció el ceño. Algo no está bien. Su aura es demasiado débil. Sintiendo un mal presentimiento, Jin-woo levantó su cabeza y vertió con cuidado la poción en su boca. Notaba que algo era diferente y, rápidamente, un mensaje apareció ante su cara. Ding. La salud es inferior al 10%. El efecto de recuperación no funciona. La expresión de Jin-woo se arrugó. Cuando separó la mano que sostenía su cabeza, vio que estaba empapada de sangre.
Esa puñetera hormiga. Esa criatura había asestado un golpe mortal a la persona más fuerte entre los cazadores coreanos, Cha-in, con solo un solo movimiento. La única razón por la que el resto de cazadores todavía estaban vivos no era porque fueran poderosos. Simplemente había estado jugando con ellos. La expresión de Jingwoo se endureció, pero antes de eso, la herida de Cha-in tenía prioridad. Como no podía tratarla de sus lesiones, tenía que abandonar lo antes posible la isla y encontrar a un cazador de tipo sanador para que la curase lo antes posible. Démonos prisa. Jingwoo la abrazó con cuidado y se levantó para irse. El resto de cazadores también se puso de pie. Todos tenían prisa por salir de la cámara de la reina, pero, de repente, Jingwoo, que iba el primero, dio un largo suspiro. Baekjo no podía adivinar la razón. Jingwoo se dio la vuelta y le confió a Baek el cuerpo de Cha-in. También ayudaré, dijo Baek alzando la voz con una expresión nerviosa. No interfieras durante la pelea. Será más rápido de esa manera, dijo Jingwoo con claridad, tras recorrer con los ojos a todos los presentes. Sang Jingwoo, eso significa, comenzó a decir Choi Jun, que seguía ajeno a todo lo que había sucedido antes. Quería expresar su opinión, pero fue detenido por Ma Dong-bok cuando lo vio sacudir la cabeza. No había visto lo ocurrido con sus ojos, pero había podido sentir cómo Jingwoo masacraba a las hormigas de principio a fin. Jingwoo tenía razón, pero Baek tuvo que intervenir. Cazador Sang, Jingwoo se dio la vuelta. Sé que eres fuerte. Quizá nadie lo sabe mejor que yo, pero, dijo con una expresión seria en el rostro. ¿No has convocado a demasiadas criaturas? Por un instante, Jingwoo lo miró con expresión confundida, como si no viera dónde estaba el problema. Debes haber agotado mucha energía mágica, ¿qué pasará si la gastas por completo? Añadió Baek, nervioso. Ah. Habla de eso. Por las palabras de Baek Jono, supuso que el resto de cazadores que usaban magia tenían que emplear una gran cantidad de maná para poder convocar una única criatura. ¿Necesito decirle que mis invocaciones no consumen maná? De todos modos, sin que dijera nada, sus soldados no se veían como una convocatoria ordinaria ante los ojos de los demás. Así que decidió adornar la historia un poco. Mis invocaciones no necesitan tanta energía mágica como crees. No te preocupes, que tanto Baek como el cámara dejaron escapar una expresión de sorpresa al mismo tiempo. Había convocado una gran cantidad de criaturas mágicas, pero si el consumo no era alto, no podían imaginar cuál podía ser su debilidad. Al darse cuenta de que explicarlo le llevaría demasiado tiempo, se dio la vuelta hacia la salida de la cueva. Justo en ese momento, una nueva oleada de hormigas estaba penetrando al interior de la cámara. Todavía quedan muchas. A su lado tenía a alguien que estaba en una condición crítica. No tenía tiempo que perder, por lo que activó el dominio del monarca de las sombras, para obtener la máxima eficacia. De inmediato, el suelo a su alrededor se volvió negro. Justo cuando terminó con los preparativos y estaba a punto de llamar a sus soldados, una brisa sopló a través de la cueva. Jingwoo desvió su mirada hacia donde provenía esa misteriosa aura. Entre las hormigas había una que parecía similar a las demás, pero era un tipo de monstruo completamente diferente. Es él. Jingwoo reconoció de inmediato al rey de las hormigas. Y del mismo modo, el rey reconoció a Jingwoo. Pero el rey de las hormigas no se apresuró y caminó con lentitud hacia él. Humano. Energía fuerte. Incluso imitaba el tono de voz de Kouto. Al verlo, los cazadores se sobresaltaron y recordaron la pesadilla que habían vivido hacía unos momentos. Por otro lado, Jingwoo lo miró en silencio, sin inmutarse. Finalmente, el rey de las hormigas se detuvo ante Jingwoo. ¿Eres el rey humano? G. Un insecto que sabe hablar. Respondió Jingwoo con una expresión calmada. Al verlo, la cara del rey de las hormigas se distorsionó. Todo el poder que había heredado de la reina y que había conseguido con su habilidad, depredador, se desató de su cuerpo, haciendo que creciera de tamaño. Aunque su altura era similar a la de Jingwoo, ahora era casi 1,5 veces más alto. El rey de las hormigas rugió en voz alta justo enfrente de la nariz de Jingwoo. ¡Jack! Pero Jingwoo ni siquiera parpadeó. Sí. Ahora sí que actúas como un insecto, dijo con una sonrisa. Y liberó su poder mágico.